Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarles nuestra siguiente invitada. Se trata de Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Mire, a propósito de que el país está desde la semana pasada y se inició esto también con ese mismo huracán de la Operación Falcón, ¿cómo ve los empresarios el involucramiento de diputados y de figuras en el caso del narco que parece que ha penetrado la política, el Congreso? ¿Cómo ustedes ven? Yo creo que es una consecuencia de muchos factores. Primero, todo el mundo apoyaba lo que era la elección y el voto preferencial. Es importante, yo entiendo que es importante, pero una de las consecuencias negativas que genera el voto preferencial es que la gente empieza a votar porque el que más que invierte en campaña, y el que más invierte en campaña es aquel que tiene más recursos. Entonces, esos recursos, lamentablemente, tenemos una economía no local solamente, sino mundial, que se permea de los ilícitos. Y yo creo que hay controles que se han ido dando, pero esos controles no han llegado a los partidos políticos. Nosotros nos vemos abrumados a veces con sacar una cuenta bancaria. No sé si ustedes han sacado una nueva cuenta bancaria, pero una empresa normal para sacar una cuenta bancaria es complicado, sí, por toda la ley de lavado. Le piden adelante de función. Para crear una compañía. Sí. Los mismos, hay muchos sectores que son sujetos obligados, y yo recuerdo cuando nosotros nos sorprendimos, cuando la ley de lavado, que nosotros entendíamos que era más agresiva de lo que debía ser, porque podía poner en peligro inversiones normales, porque, por ejemplo, tenía delitos precedentes como problemas de propiedad intelectual, que tú decías, pero eso no es un tema, o sea, vamos a ponerle por lo menos algunos rangos para que no sea cualquier cosa que pueda ser perseguida como lavado de activos. Y finalmente se aprobó con todo eso, pero qué extraño, sacaron los partidos políticos como sujeto obligado. Yo creo que eso es parte de las consecuencias. Hay que tener más controles. Ahora mismo en el Código Penal, nos sorprende un capítulo entero de lo que es las penas o sanciones penales a las personas jurídicas, que no se había visto. Normalmente tú entiendes, no normalmente, el derecho asume que la pena es para una persona física. Individuales. O sea, individual. En el mundo se ha estado tratando de incorporar lo que son las responsabilidades corporativas. Tú la tienes en la ley de sociedades, pero ahora hay un movimiento de crear algunas sanciones que tengan que ver con las entidades, pero a nivel de una responsabilidad penal, pero pecuniaria, como sancionatoria, o sea, indemnizatoria, pero penal, de carácter penal. Y cuando tú ves, hay unas excepciones. Sí, las excepciones son dice, el Estado. ¿Cómo operan tan fácil estas operaciones? Circe, uno lo mira a nivel de la política y se hace un poco escandalosa cuando se presentan situaciones como esta. Pero ustedes que manejan la parte de la industria, financiamiento, fuentes, recursos, ¿qué tan contaminada está la economía dominicana de estas actividades ilícitas? ¿Qué tanto dinero subyace corriendo en el mundo inmobiliario? Yo creo que ha habido más controles. De hecho, las instituciones financieras han estado, por la misma ley de lavado, el mismo GAFI-LAP que se aprobó hace unos años, que fue precisamente por el interés del Estado Dominicano y del sector financiero, que se aprobó la ley de lavado de activos para que pudiéramos tener un cumplimiento frente al GAFI-LAP, que es un compromiso a nivel mundial. Y eso ha creado una cierta rigurosidad para el manejo del sector financiero, pero eso no quiere decir que no existan ilícitos. De hecho, nosotros somos víctimas de acciones delictivas o acciones ilícitas que no necesariamente son de drogas, pero que siempre, de alguna forma u otra, están vinculadas, que es el caso de las bebidas alcohólicas, del tabaco, de las mismas medicinas que afectan a la industria nacional.
Y fíjese cómo eso se va permeando en muchas actividades. Entonces, hay un tema. Si tú no, a veces tú no te das cuenta, porque no solo porque no tienes la información, sino porque el entramado va desde una persona que es el principal autor hasta personas vinculadas que tú a veces la tienes cerca. Me quedó en la mente algo que usted dijo que desde el empresariado se apoyó el voto preferencial y que ha tenido consecuencias como este tipo de ilícito, el uso de recursos, y que los que más de recursos tienen son los que pueden llegar, porque hasta se llevan de por medio a su propio compañero, no el del frente, porque con los votos que yo consigo dentro de mi partido, ya con eso ya yo soy diputado o soy senador, o soy regidor. En el caso, ¿usted cree, sí, usted cree que debe eliminarse? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el costo de la democracia a veces es bastante... por eso es que cuando a veces alto y complejo. Exactamente, es complejo. Entonces tú tienes que tener más controles. Cuando tú quieres ser más democrático, debes tener más controles, debes tener una formación más adecuada de la ciudadanía. Pero lamentablemente estamos hablando de personas que... Ayer Tácito Perdomo refería a este tema que Caminero plantea. Y él advertía la necesidad de hacer una revisión del voto preferencial, incluso sugería él hablaba de eso la idea de volver a listas más cerradas, que los partidos tuvieran más control de la calidad de las personas que sometían a candidatos. ¿Cómo pudiéramos enfrentar esto a propósito de que el gobierno ha convocado un diálogo que de alguna manera es abierto y caben muchos de estos temas? ¿Cómo el país lo debe abordar? Ustedes que también como empresarios están involucrados en el diálogo nacional. Nosotros vamos a tener que asumir posiciones, todos los sectores que representamos al CES en esas reformas. Ahora mismo veremos cómo se hace la dinámica. Creo que tenemos un punto de partida que es las propuestas que ha hecho la Junta Central Electoral que nos pueden servir de ayuda. La misma Junta, hablaba el presidente de la Junta de que hay una cierta regulación de lo que son los partidos políticos y la fiscalización que no se ha cumplido debidamente. O que no tiene las herramientas para hacerla cumplir. O que no las tiene. Yo creo que es importante profundizar en eso, sobre todo si queremos mantener voto preferencial. Porque vuelvo y repito, no es que estemos en desacuerdo con que la gente tenga la facultad de seleccionar a la persona por su capacidad, no solamente por el partido político. Eso es importante, pero tiene que ser sobre la base de unas personas que estén debidamente depuradas. Sí, pero más allá del voto, usted misma decía sobre lo difícil que es para alguien que está dentro del sistema legal, formal, hacer los procedimientos legales, pero de pronto hay alguien que puede burlar eso. Y tú dices, ¿y cómo opera este individuo si a mí me da tanto trabajo? Bueno, 4.5 millones de dólares en efectivo. Okay. ¿Cómo llevar y buscar más controles dentro de los partidos políticos o en la propia ley de partidos políticos y de la ley electoral para evitar la penetración del narco? Vuelvo y repito, habrá que hacer una mayor fiscalización no solamente de los partidos y del financiamiento de los partidos. Yo recuerdo, se puso también una fiscalización del financiamiento de los partidos políticos en la nueva ley electoral y de hecho recuerdo que muchas empresas, por ejemplo, tenían en los topes que no podían pagar más de cierta cantidad para apoyar a algún candidato. Pero eso tiene que ser riguroso, tiene que haber un cumplimiento riguroso, pero además tiene que haber una debida fiscalización que sancione el que no lo cumple, porque el tema es que es lo que repetimos siempre. El tema ahora es que los partidos se toman el financiamiento público, el privado y todo el que pueda venir en efectivo, ¿verdad? Y no hay mucho control. Circe, desde las ONG también. En estos días, bueno, presentaron todos Somos Industria, la industria, una coyuntura muy particular de la pandemia. ¿Cómo va la industria en este proceso de recuperación de la economía y cómo ustedes proyectan la oportunidad de nuevos negocios, de acompañamientos a muchas de estas empresas a restablecer sus actividades normales o
a emerger con nuevas oportunidades productos de la pandemia? Bueno, yo entiendo que el evento y lo que hicimos recientemente fue básicamente porque nos dimos cuenta hay que reivindicar el rol que ha tenido la industria en nuestro país. Hay que reivindicarlo y hay que hacerle sentir a la población la importancia que tiene contar con un sector productivo nacional importante, fuerte, que pueda mantener y sostener la economía a pesar de todos los retos que tuvimos y los desafíos. Y también que la gente se dé cuenta de lo que es una industria. A veces la gente no entiende qué es una industria. Eso es industria. Eso. Los periódicos son industria. Es transformación. Todo lo que vemos en el día a día es industria. No solo es una industria, que no puede cerrar. Que no puede cerrar. Porque en los tiempos de guerra que tenemos que estar al frente. Exactamente. Entonces, hay cosas, hay importancias, o hay cotidianidad, hay cosas de la vida nacional, de tu modus operandi, que tú no te das cuenta, no lo valoras. Y sin embargo, nosotros hemos mostrado en los últimos años, no solamente que el sector se mantiene en crecimiento constante, lamentablemente por debajo del PIB, que hace que decrezca frente a otros en su proporción, porque si tú creces en otros más, por encima de ti va decreciendo, pero se mantiene el crecimiento, se mantiene todo el tiempo fuerte, resiliente, pero además sostiene al fisco dominicano, sostiene las finanzas públicas. Eso hay que valorarlo. Pero ¿sienten ustedes que el país tiene políticas adecuadas como para dar esa cobertura? ¿O esta presencialidad procura definir unas políticas, unas líneas mucho más claras sobre el fortalecimiento, la estrategia del desarrollo? Yo creo que nosotros necesitamos tener más claro el panorama. Yo creo que es una oportunidad para que nos demos cuenta de que ahora con estos desafíos que tenemos fiscales, desafíos que son tan latentes, tenemos que definir cómo es que vamos a lograr mantener la sostenibilidad financiera de nuestro país, motorizando nuestros sectores económicos y haciendo que los sectores económicos se puedan, ya que son diversos y son muy importantes, puedan encadenarse mejor, puedan hacer más provecho. En el día de ayer hay algunos aprendizajes, perdón Caminero, hay algunos aprendizajes que el sector empresarial tenga de la pandemia que lo pueda enarbolar como bandera para definir esa estrategia. Seguros tenemos, el primer aprendizaje que tenemos o sea, es hasta dónde podemos llegar y seguir motorizando el sector productivo nacional sin que haya un problema a nivel de impacto por otros sectores de la economía, ya sea la informalidad o ya sea otros sectores de la economía. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector que cuando tú preguntas cuál es el principal problema que tiene, es la competencia desleal. ¿Y por qué se da la competencia desleal? ¿Por qué se da eso? Porque en la medida en que tú tienes un sector que paga impuestos, que tiene formalidad, que tiene que cumplir con una serie de requisitos que se están dando en el mundo, la formalidad cuesta más. Entonces la informalidad es más atractiva y eso te genera una competencia desleal. Entonces nosotros tenemos que ir mirando hacia que no se desgaste y no matemos la gallina de los huevos de oro, porque esa es nuestra preocupación. Mire, en el día de ayer teníamos invitado al ex ministro de Trabajo en el gobierno de Danilo Medina, el señor Santos. Él decía que en el aumento general de salarios que se hicieron, como que hubo un maquillaje, que las principales empresas, el 95% que fueron las MIPYME, como que variaron el tope de los salarios. ¿Cómo se ha afectado las grandes empresas y las MIPYME? O sea, que las grandes empresas no tuvieron ningún... Él se refería específicamente a la reclasificación. A la reclasificación, como que la maquillaron. Que debió hacerse después del aumento.
Sí, que debía haberse hecho después del aumento y que realmente no tuvo impacto para las empresas. Los trabajadores han seguido sin beneficio prácticamente. Mi reacción fue que yo lo hice, pero a mí no me dio de esa manera y tuve que aumentarlo. Explíqueme desde el punto de vista empresarial. Yo nada más le respondería nominalmente, no en porcentaje, para una empresa grande, nominalmente, que una empresa grande, estamos hablando de que es o por ingresos o por trabajadores. Si tú tienes más ingresos, como quiera, aunque tenga 10 trabajadores, tiene que ser grande. O sea que exacto, eso le impacta a cualquiera. Estamos hablando de más de 2.000 pesos de golpe. O sea, no es poco cosa. O sea, yo no sé qué es lo que se considera, eso es para las grandes. Lo que sí se trató fue de cuidar a las más pequeñas. Fue al revés, porque es que tú no lo puedes ver en porcentaje. Yo lo decía siempre. Primero, para tú hacer la clasificación nueva de las empresas, tenías que hacerlo en la negociación salarial, porque no podías hacerlo en otro sitio, porque es que es una tarifa. Eso es uno. Dos, tú no puedes hablar de porcentajes. ¿Por qué? Porque tú no estás partiendo de pera con pera, son pera con manzana. Entonces no es lo mismo, porque tú creaste una categoría. En realidad creaste dos. Porque creaste la mediana, que había una brecha muy grande entre la mediana anterior y la grande actual, y creaste la micro, que está por debajo de la pequeña. Entonces, que no podía ser menor a la pequeña anterior. Entonces, sí, yo creo que eso es un debate que yo no entraría, es un tema político. De hecho, el mismo representante de gobierno, nosotros no estábamos de acuerdo con que se hablaran de porcentajes. Pero el gobierno habló de porcentaje, eso generó quizá confusiones en algún momento. Es verdad, tú puedes decir hay porcentaje, porque si tú lo comparas, y yo lo decía en las reuniones, van a sacar porcentaje, aunque no hablemos de porcentaje, todo el mundo lo sabe. El tiempo se nos termina, pero no quería irme sin preguntar lo siguiente. Los partidos políticos, Vivo como siempre, cuando lo convocaron al diálogo, llevaron su tema y dijeron reforma electoral. Y pusieron el tema 13, al 12, reforma del presidente. ¿Está el sector empresarial dispuesto a llevar el tema de la definición de la estrategia nacional de desarrollo industrial a ese diálogo? ¿O usted entiende que ese no es el mañana? Es que hay muchos desafíos. Yo siento que es complejo el tema, o sea, trabajar con tantas reformas al mismo tiempo. Bueno, pero se supone que no todas van a llegar al mismo tiempo. Hablando así de manera coloquial, no algo formal ayer, pero quizás lo mejor sea revisar la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque es que estamos hablando de muchísimas cosas. Claro está, la estrategia no entra en detalles, quizá como ahora, pero yo creo que el CES tiene que jugar un rol de establecer las reglas de juego, y en eso estamos. Yo creo que como CES, nosotros las representantes de la sociedad vamos a tener que establecer cuáles son los escenarios donde se van a discutir las cosas. Hay cosas que se han discutido, que lo que vamos es básicamente a darle seguimiento. En el caso de mañana, que se está convocado para mañana esa reunión, ¿cuáles son las expectativas del empresariado? Porque los partidos políticos han colocado, como esta vez va a ser en la Cancillería el diálogo. Introdujeron otros temas, pero también hay otros temas que quieren. Ahora, en el caso del sector empresarial, sobre la reforma fiscal, sobre otro tipo, ¿cuáles son sus expectativas? Bueno, realmente nosotros estamos... lo que se acordó en la reunión pasada, donde nosotros prácticamente lo que fuimos fue observadores como miembros de la Comisión Ejecutiva, porque básicamente fue una reunión de organización de la reunión, valga la aclaración, fue que el gobierno iba a llevar una serie de propuestas a petición de los partidos políticos, y mañana llevará algún lineamiento. Me imagino que mañana llevarán algo y se va a conocer. Exactamente. Pero y ahí lo veremos todo. La propuesta del gobierno, lo que también ustedes no sé si la propuesta, pero sí por dónde es la visión por donde ellos quieren llevar la reforma. Pero por ejemplo, yo siento que a veces hay mucha bruma con relación a la cantidad de reformas, y como que ¿cómo vamos a salir de eso? Uno supone que esos temas se van a ir discutiendo uno a uno. Yo espero. Y porque no hay un plazo fatal de decir eso tiene que terminar a final de año ni de 2 años.
Es decir, y como bien dice, tal vez hay cosas que están hechas y que lo que habría que darle forma, retomar. O establecer una metodología, la Comisión de la Policía cuando termine su informe, entonces que venga a conocerse aquí, algo así. Eso es. Pero nada, veremos. Sí, bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bien, señores, así concluimos la intervención del día de hoy, el programa con Circe Almanza, quien es la vicepresidenta ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Gracias por estar aquí. Pasen ustedes un excelente día, sigan con nuestra programación y mañana será otro día. Hasta luego.